Por favor. Muchas gracias. Gracias, por favor. Dai sai veda puku, so puku dene, kunyorai kyo, wo shoshu yo. Dai sai veda puku, so puku dene, kunyorai kyo. Do shoshu yo, dai sai gura puku, so puku dene, hu nyorai kyo, do shoshu yo. Gracias. Muy bien, comenzamos en unos 6 minutos, damos oportunidad de que lleguen. Bienvenidos todos, tu Pokémon de Dharma-san. Llamada respuesta, tomamos el Pokémon. Namukye butsu, namukye butsu, namukye hu, namukye hu, namukye su, namukye so, kye butsu muyosu, kye butsu muyosu, kye hori jinsu, kye hori jinsu, kye sowagosu, kye sowagosu, kye bukyo, kye bukyo, kye okyo, kye okyo, kye sokyo, kye sokyo. Por favor, nos sentamos.
El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, consiguió el vacío las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay sensación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa viva, sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que gana, por ende los bodhisattvas viven en Prajna Paramita, sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Aún dentro del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entonaré el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Yate, Yate, para Sanjate, La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos a
Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Renpo, honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y el espacio. Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahasattvas. ¿Saben?
Tomamos 5 minutos para que se estiren si quieren salir un momento. Adelante. Si tienen espacio en casa, por favor, pueden practicar Kingin. ¿Qué haciendo con los calambres? Nada. Dejar que pase. En algún momento se van. Ese es mi reto. Ya la dormida como quiera, pero los calambres vaya. ¿Cómo andas de magnesio y de minerales? Bien. La dormida. Ah. Claro. Es impresionante cómo baja el ritmo de la respiración. Sí, claro. Vas usando menos músculos, hay menos requerimiento de oxígeno, entonces. Mujeres eficientes. Sí, es muy curioso. Ese baile está en la iglesia. Todavía. Muy bien, vamos a continuar.
¿Qué tal me escuchan, amigos, en Zoom? ¿Bien? ¿Mal? Bien, ok, gracias. Muy bien, hoy tenemos una plática sobre un tema que extrañamente ha estado viniendo a mí varias veces a lo largo de las últimas 2 semanas y es el autoperdón. Y es interesante ver cómo las personas en general cargamos siempre con alguna especie de culpa o con las repercusiones de nuestros actos, ¿no? Em, yo creo que el 100% de los seres humanos hemos hecho cosas de las cuales nos llegamos a arrepentir. Y en algunos casos, que pueden ser a veces extremos, cargamos con estas opiniones sobre nosotros mismos que nos atan y no nos dejan crecer y que con mucha frecuencia se convierten en puntos clave de nuestro sufrimiento y no sabemos cómo comenzar a caminar de nuevo con la espalda derecha, ¿no? Porque tenemos tanta carga encima de nosotros que nos cuesta ver la vida con claridad cuando tenemos estos juicios tan fuertes sobre nosotros. Y más o menos por ahí va el punto clave de esta charla, ¿no? Cargamos con culpas a veces por muchos años y por ahí en alguna plática de TED o en alguna librería vemos que existen libros y métodos y cursos y talleres y charlas sobre el autoperdón. Y entonces se vuelve algo muy atractivo porque pues yo me quiero perdonar de toda la basura que hice antes y de las cosas que traigo encima. Y se siente muy bien porque es como darle una especie de cierre a un capítulo que te duele de tu pasado. Um, y entonces encuentras esta medicina mágica para poder soltar las cosas que hiciste y tratas de um, entender los métodos que se ofrecen para autoperdonarte, asumiendo que de una forma mágica te vas a sentir muy bien. Y el problema es que el concepto de autoperdón no funciona. Y ahí es donde estamos en graves, graves problemas porque, al menos desde el punto de vista de la psicología budista, el autoperdón es algo que no hacemos en la práctica, no solo en el Zen, sino en el budismo en general, y vamos a explicar por qué. Um, El concepto de autoperdón entiendo que es necesario y de hecho lo utilizo con frecuencia porque es como un muy buen punto para que la gente pueda tener su primer contacto con el budismo, ¿no? Porque muchos de nosotros llegamos a buscar al Buda porque tenemos alguna especie de dolor o de angustia existencial que queremos soltar. Y si se trata de culpa, pues queremos también liberarnos de esta culpa, que sabemos que está ahí, sabemos que es un estorbo para nuestro desarrollo personal, pero no sabemos cómo. Y es el caso también de que muchas personas toman estos cursos, talleres, alguna especie de terapia, en donde se sienten bien por algún tiempo, pero si no han entendido algunos de los puntos de los que vamos a hablar en un momento más, la culpa y todas estas cosas que cargamos en realidad no se van y siguen con nosotros. Entonces encontramos paliativos que nos permiten seguir adelante, aunque sea un poquito, pero en realidad el malestar y la culpa siguen con nosotros, ¿no? Así que escribo con frecuencia con términos como autoayuda, autoconocimiento o autoestima porque son muy atractivos y la gente tiene estas dudas y estos problemas existenciales que quieren arreglar, no saben cómo, los otros métodos no funcionan y cuando llegan al Zen o al budismo en general se dan cuenta de que sí hay manera de soltar todas estas cosas, pero por desgracia no es fácil. Hay que estudiar y hay que entender un montón de conceptos que para nosotros son muy exóticos, ¿no? En primer lugar, y es como algo que cuando lo empiezas a investigar te impresiona, en ningún sutra, no hay una sola escritura budista donde la palabra perdón aparezca.
En ningún sutra, ninguna charla del Buda, ninguno de los patriarcas del budismo zen han manejado un concepto tal como perdón o auto, lo que sea. Porque auto implica algo que estudiamos nosotros en el budismo, que es el hecho de que el concepto de yo es una ilusión. Entonces, todo tipo de perdón, cuando tú das perdón o cuando pides perdón, siempre viene desde el ego. Y siempre viene desde un ego inflamado. Recuerden que no solo se inflama el ego cuando te sientes muy bonito, sino se inflama el ego también cuando te vas al otro extremo, cuando no te sientes nada. Y no, cuando no te, cuando sientes que no mereces absolutamente nada en la vida. Entonces estás en el extremo de la tristeza, de la depresión, ¿no? Pero en ambos casos, um, el ego que se sale de control hace que se sienta demasiado importante como para otorgar perdón o demasiado poca cosa como para pedir perdón. Y aquí el Buda definitivo no usó en ninguna escritura la palabra perdón, los maestros de la antigüedad tampoco. La palabra perdón en el budismo aparece después de la Segunda Guerra Mundial, porque el ego occidental se empezó a mezclar con las enseñanzas budistas y se vio la necesidad de que el ser occidental necesitaba perdonarse de lo que fuera. Entonces el budismo se tuvo que adaptar a los egos de los occidentales para que surgiera el concepto de autoperdón. Sin embargo, como mencioné, no existe porque el hecho de que tú tengas la necesidad de perdón, ya sea de darlo o de pedirlo, implica que estás aferrado al ego, implica que te estás aferrando a un juicio sobre ti mismo. Y no solo es un juicio, sino que además has emitido una sentencia. Entonces te crees demasiado importante, emites un juicio por las cosas del pasado, pero además te castigas, ¿no? Y entonces, honestamente, este rollo de emitir juicios y de castigos sobre uno mismo es muy cómodo. Por más contradictorio que parezca, pero es que es muy cómodo porque de pronto, después de años, es la única vida que conoces. Y tratar de salir de estos ciclos cuesta muchísimo trabajo porque ya te asumes como esta persona que se castiga, que es poca cosa, que tiene estos juicios y opiniones, y soltarlos requiere pues como un trabajo intenso con alguien que te sepa guiar por estos laberintos, ¿no? Puede ser, por supuesto, la terapia, siempre es buena idea tomar terapia, pero también puede ser una persona que haya entrenado en psicología budista que también te sepa guiar por todo esto, ¿no? Eh, entonces, la necesidad del perdón viene porque en el pasado hicimos algo que causó daño, vimos las consecuencias que esto trajo y emitimos un juicio sobre nosotros mismos. Y además nos empezamos a castigar. Entonces, hiciste algo que lastimó a una persona y esta persona transformó su experiencia de vida porque tú actuaste de cierta manera. Esto genera culpa en nosotros, hay remordimiento y entonces te castigas. Básicamente tuviste un juicio y estás dando una sentencia, como he mencionado. Pero en el budismo lo que estudiamos es la manera en la que el Buda entiende la mente, en la que entiende la calidad de nuestros actos. Y también nos da una puerta de salida para todas estas cosas, que es con lo que vamos a terminar hoy. Entonces, ¿cómo vemos desde el budismo zen la necesidad de perdón? Bueno, primero tenemos que irnos un poco lo esencial del budismo, que son las cuatro nobles verdades. El Buda en las cuatro nobles verdades nos dice que todos los seres vivos sufren. Y la persona que no se perdona a sí misma casi siempre tiene como una especie de derechos reservados sobre el sufrimiento humano, ¿no? Es, yo sufro mucho, nadie más puede sufrir más que yo, y además porque yo hice estas cosas, me estoy castigando,
y tengo esta sentencia y pues se puede prolongar por años y años, ¿no? Entonces, la persona que no se perdona es porque no le ha quedado claro de que el sufrimiento existe en el cosmos. No es que tú lo sufras, perdón, no es que tú lo sientas en exclusiva, sino que es parte de la experiencia de estar vivos. La otra es tomar acciones, tomar decisiones conscientes es parte de la experiencia humana. Y el 100% de las decisiones que tomas afecta a la vida. Así sea quedarte acostado viendo Netflix todo el fin de semana, eso genera un impacto en la vida de alguna manera, desde el consumo de energía eléctrica hasta el impacto en tu propia salud o que le pagas a Uber Eats porque pediste pizza, ¿no? O lo que sea. Todo lo que haces impacta. Entonces, generas dukkha, generas insatisfactoriedad hacia ti y hacia el resto del universo. La segunda noble verdad nos dice que el sufrimiento tiene un punto de partida y es tus apegos y tus aversiones. La necesidad de perdón viene cuando estamos aferrados a este juicio sobre nosotros mismos. Entonces, la segunda noble verdad se cumple ahí también. La tercera noble verdad nos dice que todo en esta vida es dinámico, todo se transforma, todo termina, incluido tu sufrimiento. Si tratas de evitar el curso natural de las cosas, si quieres no soltar estos juicios sobre ti, cuando ya sabes que debiste haberlo soltado quizá hace años, vas a sufrir muchísimo, porque no puedes tú detener el cauce de un río, necesitas que el río fluya. Puedes poner una presa, pero si se han fijado, incluso las presas tienen compuertas de salida, porque necesitas que las cosas fluyan. Entonces, la tercera noble verdad nos dice que no puedes evitar el flujo natural de la vida. Los pensamientos humanos, las emociones, los juicios que tienes, están diseñados por la naturaleza para esfumarse. Llegan a nosotros, tienen una utilidad práctica, puedes aprender, puedes desarrollar sobre estas emociones o estos pensamientos, pero si no los sueltas, al final, pues va a ser como una piedra gigantesca sobre tu espalda que no te va a poder, no te va a permitir mover. Y la cuarta noble verdad es que hay una puerta de escape para todo este sufrimiento y se trata de una vida bajo los preceptos budistas y con compasión. ¿Ok? Entonces, para poder salir de estas culpas que cargamos y poder perdonarnos, primero necesitamos estudiar lo más esencial que nos deja el Buda, que son las cuatro nobles verdades, y hacer las relaciones con nuestra experiencia. Entonces, yo actué de cierta forma que impactó el mundo, causé un cambio en el universo. Este cambio no me gustó o no me gustaron las repercusiones de mis actos. Entonces me aferro a este juicio, o soy muy tonto, o soy indeciso, o debía haber hecho A, B y C en lugar de Z, ¿no? Entonces tienes este juicio sobre ti. Tienes también que entender que es necesario soltar el juicio, así como sueltas los pensamientos de me tengo que cepillar los dientes en la mañana, y una vez que te cepillas los dientes, el pensamiento se esfuma y reaparece hasta la siguiente hora de comida, idealmente porque algunos no nos lavamos los dientes en meses. Pero el pensamiento se esfuma y reaparece cuando es necesario que reaparezca. Pero se va y no te preocupas de ello en todo el día. ¿Por qué? Porque permites que el pensamiento siga su camino. Y la culpa es igual. La culpa tiene una función evolutiva, nos dice que podemos ser mejores personas, pero si te aferras a ello, se estanca el agua. Si dejas que solo fluya, entonces no pasa nada. Y la cuarta noble verdad, entonces nos da este camino para poder salir del sufrimiento, que se trata de tener los preceptos del Buda, vivir con ellos, vivir por ellos y con compasión. Y la compasión en el budismo tiene un papel primordial para la práctica, porque prometemos vivir con compasión para todos los seres vivos. Oh, sorpresa, no eres diferente a todos los seres vivos, eres uno más. Entonces, estos esfuerzos de compasión necesitan comenzar de adentro hacia afuera. Y qué mejor práctica de compasión que empezar a tratarte con respeto. Y este respeto implica también entender la naturaleza de tus pensamientos, la cual es volátil, para dejarlos ir y entonces el agua de tu flujo de la vida puede continuar adelante, ¿no? Hasta aquí como voy.
¿No los he perdido? ¿No? Amigos de Zoom, ¿vamos bien? Ok. Entonces, esa es una enseñanza súper esencial para el budismo. Si vas a practicar budismo, en algún punto te vas a encontrar con las cuatro nobles verdades. Y a pesar de que suenan muy bonitas en libros, nuestro trabajo como practicantes de budismo es encontrar las relaciones con nuestra propia experiencia. No en un rollo egocéntrico, sino en un rollo pragmático. Es ver que el Buda nos dio eh, el diagnóstico de nuestra insatisfactoriedad, nos dio la medicina para salir de ello y nos dio el tratamiento y un conjunto de hábitos que necesitamos incorporar a nuestra vida para que el sufrimiento se vaya, incluida la culpa. Ahora, la otra enseñanza importantísima para entender la culpa es que el autoperdón tiene una palabra al principio que simplemente no usamos en el budismo. Auto, significa yo, significa hacia mí, significa que yo soy muy importante. Y el Buda nos enseña en la doctrina de Anatta que lo que crees que eres es tan solo una ilusión. Todo esto que has construido, soy enfermero, soy arquitecta, soy doctor, es algo que no está en la naturaleza y es algo que tú has pues tal cual, es algo que tú has construido con el paso de los años. Son una serie de historias y de narrativas personales y sociales que se van quedando en ti y te vas aferrando a ellas, ¿no? Entonces, yo soy dentista, o yo soy hijo, o yo soy madre, o yo soy padre, ¿no? Tenemos este conjunto de narrativas que definen nuestra personalidad. Y justo es ahí donde está la enseñanza de Nata. Si te pones a ver todo lo que eres, las cosas que te gustan, las cosas que no, en realidad todo es una construcción hecha por ti mismo. Todo, el 100%. Quizá las cosas súper básicas como supervivencia, vestido, alimento, pues son primitivas, todos los seres vivos las tenemos, pero nosotros como humanos con ego, desarrollamos una narrativa para cubrir las necesidades elementales. Por ejemplo, hambre es una función primitiva de todos los seres vivos. Nosotros somos los únicos que decimos queremos pizza, ¿no? Porque en realidad el hambre es solo un cuerpo orgánico pidiéndote energía para seguir adelante. Cuando hay frío, nuestro cuerpo orgánico nos reporta el clima y pues todos los animales se resguardan del frío, se juntan para generar calor o hibernan para soportar el invierno y nosotros somos los únicos que decimos quiero el suéter azul que combina con mis zapatos, ¿no? Porque tenemos esta narrativa de ego. No solo dejamos que la vida orgánica siga adelante, sino que le ponemos trabas de gustos y de estatus, ¿no? No es que esté mal, solo lo estoy poniendo en el panorama para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, todas las cosas que eres, en realidad es un conjunto de narrativas. Estas son buenas noticias, pero también son malas noticias. Son malas noticias porque si te aferras a la narrativa, entonces te conviertes en inflexible. Si tu narrativa es, yo a Pedro hace 10 años le quedé a deber dinero y no le he pagado, por lo tanto soy una persona deshonesta, este es un juicio de valor que estás haciendo sobre algo que ya pasó hace muchos años, sobre una persona que ya no existe. El tú de hace 10 años se murió hace 10 años, ya no es más. No existe. Entonces, ¿a qué demonios le estás poniendo un juicio? Es solo a tu imaginación y a tu ilusión de que eres algo importante en el universo. Y perdón, pero ni tú ni yo somos importantes, solo somos simios más en un planeta gigantesco lleno de simios. Nadie es más importante que nadie, ¿no? Entonces, eh, tienes estos juicios de valor que emites con base en la ilusión de lo que eres. Pero el budismo lo que nos enseña es que esta narrativa, si te aferras a ella, te causa dukkha. Si la sueltas y entiendes que solo es una narrativa, ahí es donde viene la buena noticia, y es que todos los cuentos pueden ser cambiados.
todas las narraciones pueden ser editadas, pueden ser borradas, pueden ser reescritas. Entonces, en lugar de ponerte culpa, si entiendes esta enseñanza de Nata, vas a saber y vas a entender que es posible reinventarte aquí y ahora, en este momento, a partir de el momento en el que lo decidas, puedes comenzar a contar una nueva historia que define quién eres hacia los próximos años. Así como te aferraste a un cuento de terror, ¿por qué no te aferras mejor a una historia que te vuelva una persona más productiva, más linda, que cuide más este cuerpo y esta mente, ¿no? Hasta aquí como voy. Yo sé que la enseñanza de Nata es muy difícil, porque no nos gusta que alguien nos diga que no valemos nada, pero es el caso, ¿no? Desde el punto de vista del budismo, no tenemos alma, porque el alma también es solo una construcción de ciertos grupos religiosos, pero en realidad somos tan desalmados como cualquier otro primate, ¿no? Y la ilusión de personalidad a veces sale demasiado cara y sobre todo cuando nos volvemos inflexibles y tratamos de mantenerla, ¿no? Y mencionaba hace un momento que a veces no perdonarte es muy cómodo porque si pasas suficiente tiempo no perdonándote de lo que sea, eso define tu personalidad, ¿ves? Entonces de pronto eres una persona que es que no me merezco ir de vacaciones porque hace 15 años evité que alguien se fuera de vacaciones. Ya sabes, estos juicios bastante estúpidos con los que vivimos y definen quiénes somos. Pero otra vez, si revisas tu historia, si revisas la historia de todos los demás, las preferencias personales, los juicios que emitimos son solo pensamientos. Y aquí es donde viene nuestra otra enseñanza, para poder perdonarnos, sabiendo que el perdón es un concepto ficticio para empezar, ¿no? La práctica de Sazen es la herramienta suprema para poder entender todo esto de lo que estamos hablando. Porque el juicio que tienes sobre de ti mismo, la culpa que tienes sobre ti misma, no es otra cosa más que un pensamiento al que te has aferrado quizá por años. En Sazen es cuando ves que es solo un pensamiento más. O sea, está como de ir por la compra, cocinar, me culpo por la muerte de un perro y tengo que lograr un doctorado. Entonces, está exactamente al mismo nivel, es solo un pensamiento. Y en Sazen aprendemos a soltar los pensamientos. Hablábamos en alguno de los cursos el día de ayer sobre el concepto del budismo zen de pensar no pensando. Y esto también es clave para la práctica zen. Durante Sazen llegamos a este estado de pensar no pensando. Parece contradictorio, pero en realidad es muy sencillo. Tu mente está diseñada para pensar. Su trabajo es pensar. Entonces, pensamos. No pensar es reconocer que la mente tiene este conjunto de cosas que genera y no ponerle historias personales encima. Entonces, el ejemplo que siempre pongo es frío. Frío es un reporte del clima que tu cuerpo te da. Si a frío lo entiendes como tal y te cubres del frío, con cualquier cosa que tengas a la mano, la idea es preservar tu existencia y que no tengas frío, ¿no? Pero si al concepto de frío le incluyes, quiero el suéter azul que combina con la corbata, en ese momento ya es una historia de ego. Y casi siempre, una vez que abrimos esa compuerta, no podemos parar. ¿Se han dado cuenta? Quiero el suéter azul que me recuerda a tal cosa, pero tiene una mancha de tal comida y entonces ese fin de semana me fui con tal persona. Y horas después terminas hasta triste porque te acordaste de algo que quizá habías dejado pasar hace años, ¿no? Entonces, la práctica de Sazen nos ayuda muchísimo a entender que nuestra personalidad es solo una construcción, las cosas con las que nos lastimamos también y pueden ser soltadas y pueden ser reescritas. Pero si no practicas Sazen, cuéntenme cómo. Es necesario, ¿no? Eh, um, hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No los he perdido, amigos de Zoom?
Dedo para arriba si vamos bien, dedo para abajo si necesitan explicación. Ok, gracias. Muy bien, entonces, bueno, ya te entendí, tengo que ponerme a meditar y tengo que estudiar lo básico del budismo. Pero no puedo parar mi mente, sigue con estos problemas de que me está haciendo sufrir. ¿Qué hago? Bueno, pues qué bueno que preguntan, porque la otra enseñanza clave para el perdón es entender que todas nuestras acciones como seres humanos están dadas casi siempre por los tres venenos de la mente: ira, avaricia, autoengaño. Casi todas nuestras decisiones están tomadas con base en ello, porque tenemos este ego que hace que busquemos cubrir necesidades, aunque eso implique pasar por encima de los demás. Todos buscamos ganar las discusiones porque tenemos la razón, entonces estamos autoengañados. Y si no ganamos la discusión, entonces esto nos provoca ira. Este es un ciclo que mueve un montón de nuestras decisiones. Al estudiar los tres venenos de la mente no significa que se vayan a extinguir, es parte de nuestra naturaleza, no se pueden ir. Y de hecho los necesitamos. Pero la práctica budista lo que hace es entender que están ahí para que los uses a tu beneficio y que no te atropellen, ¿no? Entonces, a veces es necesario estar enojados, porque el enojo nos da fuerzas para cambiar las cosas que no están funcionando, ¿no? Y si no me creen, revisen la historia y vean Gandhi. Gandhi era una persona que vivía enojada 100% del tiempo. Sin embargo, esa furia la utilizó para cambiar la historia de la humanidad, no solo de su país, ¿no? Martin Luther King, otro ejemplo que siempre pongo, era una persona realmente fúrica, pero esa ira la utilizó para transformar la sociedad, ¿no? En México, bueno, hay también un montón de ejemplos y estoy seguro de que en otros países también. El punto es entender que la ira nos sirve como un motor para el cambio. La ignorancia está ahí dentro de nosotros para decirnos que nos falta muchísimo todavía por estudiar, muchísimo por entender la naturaleza humana, la vida que nos rodea, y que tenemos que esforzarnos justo para que la ignorancia cada vez sea menos y ser mejores personas, para no hacernos sufrir a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Uh, la avaricia es el otro veneno de la mente, que implica este mundo horrible donde vivimos aferrados a las cosas y con deseos que se convierten en obsesión, ya sea por obtener cosas o por rechazar cosas, por alejar cosas de nosotros, ¿no? Esta avaricia que todos vivimos se puede convertir en algo súper destructivo para el ser y para las personas o los seres vivos que nos rodean. Sin embargo, si entiendes el mensaje de los tres venenos de la mente, esta avaricia se puede convertir en un motor también para mejorar tu propia experiencia, ¿no? Todos nosotros estamos hoy en Sazenkai porque queremos algo de la práctica. Es una especie de avaricia que se mantiene controlada y que es sana, porque sabemos que venir a Sazenkai, que por cierto muchas gracias por venir, sabemos que venir a Sazenkai deja algo que aporta a nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos este deseo que nos permite seguir adelante con la práctica, o con tus estudios, o con tu ejercicio, o con tu empleo, o cuidando de una persona enferma, ¿no? Tenemos este corazón que puede generar un deseo que nos ayuda a tener una buena vida. Cuando los tres venenos de la mente se salen de control y se van hacia la obsesión, es donde empezamos a no perdonarnos, ¿no? Entonces, estudiar los tres venenos de la mente nos sirve porque nos da como una especie de termómetro de saber en dónde está nuestra mente y nuestro corazón y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Cada uno de nosotros sabe qué hay en el pasado, pero recuerden algo con lo que se hayan atormentado. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicimos? Porque los tres venenos de la mente estaban funcionando. No hay más, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. No queremos que se extingan porque la única forma de lograrlo es que esté uno muerto, pero queremos que se mantengan controlados, funcionando a nuestro beneficio y no haciendo fea nuestra experiencia de vida. Y eso se logra, por supuesto, con la práctica budista y en particular con Sasa.
Finalmente, la otra enseñanza es, que nos sirve para el autoperdón, es las tres marcas de la existencia. Las tres marcas de la existencia son, todo en esta vida es insustancial, el sufrimiento existe y todo es impermanente, ¿no? Todo es insustancial, es la misma enseñanza de Anatta en su origen, es entender que nada en este universo tiene naturaleza única o es más importante que otra cosa. Tú eres igual de importante que un árbol, que el virus del COVID. Tenemos el mismo nivel existencial porque somos parte de algo más grande, ¿no? Entonces, esta enseñanza de lo no sustancial es importante porque también funciona hacia adentro. Todas las cosas que crees que eres, todos tus pensamientos, los que más te hacen sufrir, son insustanciales. Desde aquí, yo no puedo tocar tus preocupaciones. Desde aquí, yo no puedo tocar tu felicidad. Y desde aquí, yo no puedo tocar las cosas con las que te lastimas. ¿Por qué? Porque solo están dentro de ti. Y si están dentro de ti y no están en un árbol donde yo pueda tomar la fruta, ¿no significará entonces que es ficticio? Sí, sí lo es. No significa que no deba ser atendido. No significa que no lo tomemos en serio. A veces, como he mencionado, es necesario ir a terapia porque no sabemos cómo, ¿no? Necesitamos ayuda. Pero el punto es que el budismo nos lleva a ver la insustancialidad de nuestros pensamientos. Por eso es que un ejercicio muy bueno para ver toda la basura con la que nos lastimamos es escribir los pensamientos. Porque cuando los escribes, los estás viendo de lejos. Y cuando los empiezas a revisar es como ¿de verdad estoy sufriendo por esto? Huh. Pero mientras esté flotando en tu imaginación, te está causando daño. Es como una especie de torbellino, ¿no? Eh, que solo está revolviendo más y más cosas. Es hasta que lo pones en un papel y lo puedes ver que cambia tu relación con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es insustancial. Cuando lo puedes ver, se convierte en algo que puedes manipular y ya decides si lo quemas, lo rompes o haces un avioncito y lo arrojas por la ventana. Pero al final de cuentas, todas las cosas con las que nos lastimamos son insustanciales, carecen de materia, se evaporan. Si tratas de retenerlas, te lastimas. Y por eso nos duelen tanto los juicios que tenemos, ¿no? La otra marca de la existencia es dukkha existe, es una realidad. Todos los seres vivos podemos experimentar sufrimiento, todos. Pero el ser humano sufre todavía más porque tenemos estas historias que nos contamos, ¿no? Todos los seres vivos que tienen un cuerpo orgánico experimentan dolor y más si tienes un sistema nervioso tan complejo como el nuestro, claro que te va a doler cuando te pegas con un martillo en el dedo, ¿no? Uh, pero la diferencia en el budismo es que si te pegas en el dedo con un martillo es como tengo que atender esta herida, listo. Si no entrenas budismo, soy el más baboso, si me estoy dando cuenta, ¿por qué no pongo atención? Pero tenía que estar pensando en fulano. Entonces, generamos todos estos cuentos que nos hacen todavía más difícil la vida. O sea, tienes la carga de tener un cuerpo orgánico con terminaciones nerviosas súper complicadas. Te va a doler esta vida, te guste o no. Pero además, si a ese dolor existencial, perdón, si a ese dolor físico le metes dolor existencial, tu vida se convierte en un infierno, ¿no? Y la otra marca de la existencia es la impermanencia. Si tratas de retener tus juicios y tus pensamientos y no los dejas fluir, estás yendo en contra de la impermanencia. Y oh sorpresa, doña impermanencia es mucho más sabia que tú y que yo. Y cuando sea momento de soltar las cosas, no te lo va a pedir de una manera bonita. Te va a poner una serie de situaciones todavía más dolorosas y de que entiendes el mensaje, lo entiendes. Porque por más de que lo quieras retener, en algún punto también vas a morir. Y estos pensamientos y estas ideas tan arraigadas que tienes de la vida, de todas formas se van a esfumar cuando ya no esté funcionando tu disco duro, ¿no? Entonces, las tres marcas de la existencia
al ser estudiadas y al ser incorporadas a nuestra vida cotidiana, nos pueden decir también que hay una puerta de salida a todos estos juicios a los que nos hemos aferrado. Entonces, el Buda jamás habló sobre el perdón. No es un concepto budista siquiera, es un concepto que apareció mucho después en la historia, porque no tenemos un ego al que perdonar. Lo que sí tenemos en el budismo es que el 100% de los seres vivos que buscan redención la encuentran. Redención. Redención es diferente que perdón. Perdón siempre viene del ego y siempre viene de un discurso egocéntrico en donde abres las compuertas y se acabó o se cierra el tema y listo, ¿no? La redención implica esforzarte para mejorarte como persona y dejar de causar el mismo daño hacia el futuro. Y eso es pues un camino de toda la vida, ¿no? Por eso es que tenemos el verso de la enmienda, porque nos recordamos al final de cada servicio, de cada práctica diaria, que es posible reconocer que los 3 venenos de la mente han estado actuando dentro de mí para mejorarme como persona y quizá en el futuro cause menos daño o no tome esas decisiones. Pero no es que nos perdonemos, es que nos reconocemos como seres humanos normales y trabajamos para ser mejores personas en servicio de los demás, para ya no causar más impactos. O para que nuestros impactos sean mucho menos dañinos a veces, ¿no? Entonces, en las escrituras budistas no existe el concepto de perdón, pero sí existe el concepto de redención. Hay muchas historias al respecto. El Buda, cuando se encontraba con un fugitivo o con una persona iracunda, los admitía en la sangha, los ordenaba. Y en muchos casos, estas personas, a veces asesinos en serie, se convertían en maestros budistas que trascendieron el pasado y al día de hoy han dejado enseñanzas que seguimos todos. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de redención. Entonces, en el budismo no nos perdonamos porque no hay nada que perdonar. Sin embargo, trabajamos para mejorarnos y ya no seguir causándonos daño y causando daño a los demás, porque hemos admitido a Buda Dharma Sangha en nuestra experiencia. Por eso también tomamos refugio, ¿no? Entonces, sé que es un tema complejo, sé que a muchas personas no les gusta decir que no nos podemos perdonar, pero pues no me crean a mí, revisen los sutras, revisen la historia del budismo, la palabra auto y la palabra perdón no son algo que nos preocupe. Eso sí, tratamos de no causar daño y de mejorarnos a nosotros mismos para que sigamos la vida con base en los preceptos, ¿no? Y eso, sin duda, hace una mejor experiencia para cada uno de nosotros y, por supuesto, hace un mundo que vale la pena vivir. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, Mari, por favor, dame un segundo, te prendo el micrófono. Me surgió un poquito la duda entre insustanciabilidad y qué tiene que ver con la vacuidad, este concepto de la vacuidad. Gracias, buena pregunta. En realidad, la vacuidad de las cosas produce la insustancialidad de las cosas. La vacuidad es esta característica que tienen las cosas del universo, en donde carecen de una identidad propia y eres tú quien asigna las etiquetas y las identidades. La insustancialidad significa que tus pensamientos son tan llenos de vacío que eres tú quien le asigna la importancia a los mismos. Sin embargo, no los puedes tocar. Por más importantes que parezcan, por más pesados, densos, con materia palpable, ninguno de los pensamientos lo tiene, ¿no? Salvo que seas un matemático, un científico, que dejes un paper que transforme la vida, ¿no? Pero es diferente porque no es un pensamiento personal, es el resultado de estudios, ¿no? Pero hablando de la experiencia de una persona,
Si entiendes de vacuidad, entonces te vas a dar cuenta de lo efímeros, lo no palpables que son nuestros pensamientos o las emociones incluso. Mm. Gracias. Amigos de Zoom, creo que los perdí o están muy pensativos. Dame un segundo. Sí. En algún momento de la charla mencionaste que para el budismo no es como que tienes alma. Entonces, ¿cuál sería como si existe como la parte sutil como de las personas? Buena pregunta. No tenemos alma como la entendemos en el esquema cristiano, ¿no? En el esquema cristiano es Juan nace aquí y Juan cuando muere va al cielo o va al infierno, pero sigue siendo Juan. Entonces tienes este constructo de narrativa que asumes que es algo detrás, ¿no? Entonces, el concepto de alma implica entender que este cuerpo es un vehículo y que al morir este cuerpo, Juan transmigra o Juan trasciende. Pero Juan, como el concepto de alma que tenemos, implica todas las experiencias y la personalidad completa de Juan. Pero en el budismo vemos la personalidad como una construcción, por lo tanto no hay un alma como tal. Lo que sí tenemos, o en lo que sí creemos, es en dos seres dentro de cada uno de nosotros. Está el ser individual, que eres tú, quien ves al espejo, quien va a trabajar o quien estudia. Y está el ser universal, que es la fuerza vital a la que perteneces. Tú tienes la misma fuerza vital que un árbol o que una bacteria, ¿no? Este gran flujo de vida que florece en la madre tierra, a la que perteneces. Cuando este cuerpo físico muera, esta fuerza vital regresa y surge de nuevo en otra forma, en otro contexto y quizá en algún otro tiempo. Pero esta fuerza, esta energía, no es tu personalidad. Tu personalidad se muere y se acaba, pero la fuerza vital regresa y se reintegra, como una ola en el mar, ¿no? La ola surge, crece, se ve padrísima, pero regresa a la fuente. Y nosotros estamos más o menos así. El Buda entendía... No nada más en esta tierra, ¿no? Supongo que en todo el universo. Sí, claro, claro, porque es una fuerza cósmica que trasciende dimensiones y trasciende el tiempo, ¿no? Sí, es esta fuerza vital llamada Buda que trasciende no solo al Buda histórico, sino a cada uno de nosotros e incluye todos los dioses, todos los seres, todo el tiempo y somos parte de ello. Entonces, como alma, como la entienden en otras filosofías, el Buda se dio cuenta de que solo es una construcción, sin embargo, la fuerza vital que eres sí regresa y es usada en alguna otra cosa por la naturaleza misma. Gracias. Así que sí, somos unos desalmados. Yo lo sé. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí, por favor, dame un segundo. Marcela, ¿cómo se llama el arco que usan en el...? El Kyudo, el Yumi. ¿Yumi? Más es que anoche que estaba leyendo el blog, que precisamente del... Haga de cuenta que usted agarró el Yumi, tensó el arco y me atravesó la mente. Bueno, todo lo que es lo que estoy pasando dando por... me atravesó la mente. Y tengo ahí una serie de dudas. Como decía que te da ese ego como que me soy la gran maravilla, como que es el ego que no valgo nada, pero es el todo, lo entiendo muy bien. ¿Dónde está el ego si yo pienso que no soy nada y que no valgo nada? ¿Cómo trabaja ahí el ego? Porque no me... ¿Por qué hay ego ahí? Sí. Gracias, buena pregunta. El ego
es esta construcción de lo que crees que eres. Entonces, se puede ir a muchos extremos. Puedes asumirte como la persona más guapa y más exitosa del mundo o puedes asumirte como la persona que vale menos en el mundo. En ambos extremos, el ego lo que hace es darte un lugar privilegiado por encima de los demás. O sea, yo soy tan poca cosa que no merezco ir de vacaciones. O yo soy tan gran cosa que solo merezco unas vacaciones en la luna, ¿no? Porque soy muy importante. Pero en ambos extremos, o hacia donde quiera que se vaya el ego, si se va a un extremo, es un ego que se siente más que los demás. Sé que parece contradictorio, pero es como si te subieras a un banquito, si te vas hacia la depresión, tú sufres más que los demás. Si te vas hacia la presunción, entonces tú eres más que los demás, eres más exitoso, más guapo, más lo que sea, ¿no? En cualquiera de los extremos, el ego se está subiendo a un banquito donde está por encima, ¿ves? Por eso empecé la charla diciendo que cuando no nos perdonamos, pensamos que nosotros tenemos el copyright o los derechos reservados del sufrimiento y nadie sufre más que yo. Porque justo es como prevalecer por encima de los demás, asumiendo de que yo soy la persona más triste del mundo, ¿no? Entonces, usualmente decimos que es un ególatra a una persona que presume mucho o que es engreído con su dinero o sus atributos sociales o físicos, ¿no? Pero también está este extremo donde la persona egocéntrica se asume ser tan poca cosa que su poca cosidad es más poca que las de otros. ¿Ves? Acabo de inventar la palabra, no me veas. También es una creación. Correcto, Pues también por correcto, eso- son una creación más. Son las narrativas que nos creamos. Sí, Si vemos que los pensamientos solamente no son pensamientos, pero cómo nos aferramos a ellos. justo, justo. Así, Sí, sí, sí. Es que no hay quien nos enseñe, ¿no? Nuestros padres aprendieron de sus padres y de sus abuelos, nosotros también, y de pronto la única vida que conocemos es esta vida de aferramiento y afecta pues todas las cosas que hacemos. Por eso también es que el Zen es tan difícil, porque trata de construir estas narrativas que tenemos para generar nuevas, ¿no? Entonces, pues sí es posible, pero pues hay que poner empeño, porque tampoco es que sea una pastilla mágica, ¿no? ¿Ves? de que se puede nomás ir Solo es trabajo y cuestión de luego constancia, sí, 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 sí. Sí. Pero ¿dónde está el poner el empeño? ¿No? O sea, aquí estamos Ujú. trabajando Mm. en no engancharnos en lo que además no nos conviene, ¿no? Y entonces yo decido y digo, ya no voy a hacer esto, pero caes y caes y caes y caes y caes. Claro. Entonces, ¿cómo trabajas, no? O sea, ¿cómo le haces para que ese empeño? Mm. Una de las Digo, cosas, obviamente me hace practicar 1000 veces, ¿no? Pero claro, ¿en dónde queda acomodado? mm, O sea, dentro de en, la voluntad, además, ¿no? Y entonces también está metida la voluntad embarrada con el ego, entonces a eso voy. quiero ser mejor porque entonces está incluido el ego de por medio. En términos modernos, la gente lo está llamando atención plena. La atención plena es una especie de músculo que tenemos que ejercitar con la práctica cotidiana. Entonces, al principio el Zen es difícil porque te presenta este panorama donde necesitas por fuerza practicar y es a lo largo de un muy buen tiempo que empiezas a ver cambios en tu vida, ¿no? Uno de estos cambios se trata de la atención plena y es como un ninja, o sea, está ahí y empieza a manifestarse poco a poco y de pronto te das cuenta de que las decisiones que estás tomando ya no te causan tanto daño y ya no estás causando tanto daño. Es un proceso largo, pero justo por eso Pero es con la siempre, decisión y con la voluntad, ¿no? es claro, y con la Sí. disciplina de practicar diario, de estudiar el Dharma, de esforzarte por incorporarlo a tu experiencia cotidiana, ¿no? Mm. Soltar y fluir.
Y también, sí, en algún punto confiar en que Buda, Dharma, Sangha son más sabios que nosotros mismos y dejar que ellos conduzcan el autobús, ¿no? Es importante. Y se nos acaba de ir el tiempo, vamos a terminar, por favor, con nuestros versos finales. Verso de la enmienda. Y pongan atención al verso de la enmienda, que toda la charla que tuvimos hoy justo habla sobre esto. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, gracias por haber venido, es siempre un gusto tenerte aquí. Y nos vemos la próxima semana para Sasenkai. No sé todavía si lo vamos a transmitir solo por Zoom, porque no sé si va a abrir el árbol del yoga, pero sí, por favor, acompáñenme porque celebramos el cumpleaños del Buda, es Hanamatsuri, es una fecha especial para nosotros en el budismo. Y el sábado próximo no tenemos clases, porque nadie me va a hacer caso y todo el mundo va a andar en la fiesta. Entonces, váyanse de fiesta y si no están muy ebrios, la mañana del domingo acompáñenme en Sasenkai, ¿ok? Muchísimas gracias, disfruten su día, los quiero a todos, gracias. Disfruten. Oh, y manténganse atentos al blog y a Twitter y a Insta porque voy a publicar cómo vamos a operar el próximo fin de semana. ¿Ok? Gracias. Hasta pronto. Gracias, amigos.